Y el frente de batalla electoral. Creo que en este momento se incorpora el conflicto de poderes, la pugna de poderes como otro frente de confrontación. Y ya el mediático, yo hablaría de transmediático, un frente de batalla transmediático, porque incorporaríamos a las redes, a los medios tradicionales. Redes y medios tradicionales se considera una suerte de poder y hay una confrontación en ese espacio transmediático. Y últimamente, aunque parezca una contradicción, yo creo que hay otro frente de batalla. La mesa de diálogo es un frente de confrontación y no de diálogo. De manera que yo creo que entonces, a manera muy resumida, mi visión de este año que termina es un año donde se amplían la confrontación y los frentes de batalla. Y quizás hay una suerte de decir que no tiene sentido, vamos a dialogar, queremos la paz, vamos a convivir, y en el fondo creo que más bien se ha exacerbado el deseo de no convivir, de no dialogar. Concreto la pregunta para ti. Lo mejor y lo peor de este año. Vamos a plantearlo en términos económicos y en términos sociales y políticos. Desde el punto de vista económico, el presidente Maduro lanza la agenda económica bolivariana en febrero de este año. Y fueron significativos los logros. De hecho, en septiembre la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro había subido 7 puntos, entre 7 y 9 puntos. En este periodo que podríamos identificar entre febrero, que es el mes del lanzamiento de la agenda económica bolivariana, y septiembre, hubo una mayor estabilización del cambio, una mayor estabilización del tipo de cambio, una desaceleración del ritmo inflacionario. La brecha entre el DICOM y el paralelo se redujo significativamente. Hubo también un incremento en los niveles de abastecimiento. Estos fueron logros significativos que provocaron una mejora en la percepción positiva de la gestión del presidente Maduro. De hecho, durante este periodo se derrota el dólar de guerra. Lo dijo el mismo presidente Maduro. Se derrota el dólar de guerra y se debilita el impacto de la guerra económica. ¿Qué pasa después? Hubo una alianza con el sector privado que significó una mejora en los niveles de abastecimiento y una repatriación de capitales que comenzaba a ser significativa. Y esto sin sacrificar el papel del Estado, el rol del Estado en la conducción de la economía, sin sacrificar los postulados políticos e ideológicos, sin debilitar el Estado y su rol dentro de la economía. Creo que a partir de septiembre, octubre hay una desaceleración en la implementación de la agenda económica bolivariana. Y es clave, la agenda económica bolivariana demostró que se puede derrotar a la guerra económica. Lo que hay que buscar la manera de reimpulsarla. Y ahí el presidente Maduro yo creo que estaba bien consciente de los logros de esta agenda y de los desafíos que tiene. Si no hay mejoras en la economía, eso va a significar debilidades importantes políticas y electorales para el chavismo. La economía es el área fundamental sobre el que debe concentrarse el gobierno bolivariano. Si hay una mejora en las expectativas y en el bienestar colectivo, va a haber una mejora en los niveles de respaldo político y electoral. Y este es un proceso revolucionario que se nutre de las elecciones, que depende de las elecciones para madurar, desarrollarse, mantenerse, continuar. Es atípico. Esto es una revolución que depende de las elecciones y hay que tener cierta dosis de pragmatismo, como en su momento la tenía el presidente Chávez. Ya en su campaña electoral anunciaba un golpe de timón, privilegió el tema de la eficiencia en la gestión del Estado y también entendió el rol que debía tener el sector privado, un sector privado nacionalista, comprometido, sensible socialmente con los desafíos económicos de la revolución. Mariclín, el comportamiento de los sujetos políticos y económicos en este lapso. Bueno, mira, yo percibo ahorita una despolitización importante. Quizás lo más fundamental en este momento para el grueso de la población. ¿Eso significa afectada la imagen del político?
Yo diría un alejamiento de la política. De la política. Creo también que podría haber una percepción negativa del liderazgo político, que eso lo podremos trabajar después. Creo que la gente está más enfocada en la sobrevivencia, en la subsistencia. Y esa enfocada en la subsistencia y la sobrevivencia impide la configuración de una intención política, porque es una intención muy privada, en el ámbito privado, cómo sobrevivo, dónde consigo mis bienes de subsistencia. Y no hay una socialización del problema. Eso también ha impedido una irrupción fuerte de la población, porque el problema, en mi opinión, es un problema familiar, personal, de cómo sobrevivo, y la política queda postergada. En relación a lo que dice Oscar... Y el comportamiento de los sujetos económicos. El comportamiento de los sujetos... El liderazgo económico. Bueno, yo creo que se me quedó fuera otro frente de batalla que yo siempre hablo, que es el frente de batalla económico. Yo creo que los sujetos económicos están también confrontados, y en aquello que yo manejo de las dos medias verdades, existen dos medias verdades, y tú compras la media verdad que más te conviene en este momento, que son mala gestión del gobierno o guerra económica. De manera que yo creo que hay un alejamiento de la política del grueso de la población por factores más de sobrevivencia. Buscar percepción de la situación del país. Para unos es caótica, es un desastre. Otros tienen una visión optimista, es decir, está estable la democracia, no hay riesgo de quiebra, de ruptura. ¿Cuál es tu opinión? Sí, para contextualizar, el país se está moviendo al centro político, a una especie de síntesis. De alguna manera se mueve al centro político porque no encuentra respuestas y soluciones en ninguno de los dos bandos. Crecen los niní. La última medición, a la semana pasada, de Interlace, revela que el 51% de los venezolanos se declaran ni chavista ni opositor. Eso tiene que ver un poco con los errores impresionantes de la oposición, y tiene que ver con que el gobierno bolivariano todavía no privilegia el tema económico por encima incluso del político. Hay que rescatar la economía, hay que mejorar los niveles de abastecimiento, hay que enfrentar la inflación y mejorar los niveles de bienestar, de prosperidad. Ha habido logros importantes: el ascenso de las mayorías al poder del Estado, la disminución de la desigualdad, la redistribución de la riqueza, las políticas en salud, vivienda, vialidad, educación, transporte, que son logros importantes. El Estado rescató un mayor protagonismo en la conducción de la economía, se intensificaron los procesos de integración regional, pero el proceso se viene debilitando por falta de respuestas en el campo económico. Habíamos hablado de que ha habido éxitos en la implementación de la agenda económica bolivariana, pero hay que ir más allá, hay que profundizar sobre ese proceso de recuperación económica. Entonces, en este contexto hay una etapa que culminó, la etapa de la lucha, de la conquista, de la insurrección, de la rebeldía. Y hoy la gente está esperando gestión, respuestas y soluciones. Hay una amenaza en este proceso que como decía Mariclín, implica una especie de despolitización de la sociedad venezolana. No renuncia a sus conquistas, pero ahora vuelve la mirada a un gerente, a un gestor, a un discurso pragmático, en apariencia despolitizado, desideologizado, que es una amenaza a las conquistas políticas de la revolución. La revolución avanzó por los altos niveles de politización de la sociedad venezolana. Se puede ser pragmático en lo económico sin sacrificar la ideología, sin sacrificar la politización de la sociedad. Hay que manejar estas dos estrategias en paralelo. Pragmatismo en lo económico para superar los problemas de desabastecimiento e inflación, y eficiencia en la repolitización de la sociedad. Yo sí creo que aquí ocurrió un importante proceso de inclusión, como tú lo señalaste, pero la crisis que se está viviendo actualmente de alguna manera ha frenado el proceso de inclusión, y aquellos sectores que incorporamos o que incorporó la revolución como clase media han retrocedido en sus logros y en su acceso. Y esos son sectores
despolitizados o sectores probablemente que votarían en contra de la actual gestión, porque como que probaron ser clase media y luego la crisis los devolvió. Una pregunta para los dos. 2016, un año perdido. Yo nunca creo que ningún año es perdido. Yo creo que esta crisis en esta Venezuela de cultura petrolera, yo creo que de mágico-religiosa, del facilismo, del aquí y el ahora, yo creo que estas son vivencias que necesitamos tener como país y como ciudadanos. Yo no creo que es un año perdido. Lo que es importante es que hacer una suerte de reflexión, ejercicios reflexivos del año que vivimos, de la crisis, que además hemos sobrevivido a la crisis, hemos sobrevivido sin una irrupción violenta, sin un Caracazo, venezolanazo, como pronosticaban los apocalípticos de la oposición. Eso no ha sucedido. Y yo creo que también ese es un fenómeno a estudiar en Venezuela. Están aquí presentes en Caracas algunos representantes de la red de intelectuales. Y una de las preguntas que se hacen es por qué aquí no ha habido una irrupción violenta. ¿Qué tenemos de diferente los venezolanos? ¿Qué hay en nuestra esencia? Y es que nos hemos abocado a tratar de resolver los problemas privados y familiares y en ningún momento creo que a pesar de los llamados descarados de algunos sectores de la oposición a la irrupción violenta, no hemos oído esos llamados y de alguna manera creemos, estamos en democracia, disfrutamos de una democracia, disfrutamos de una reconstrucción del país. De este proceso revolucionario y esos son logros que la sociedad valora a pesar de las circunstancias críticas que estamos viviendo. Si no es un año perdido, como dice Mariclín, ¿qué es entonces 2016? Es un año perdido para la oposición. Eso sí es verdad. Terriblemente, incomprensiblemente, la oposición sigue cometiendo los mismos errores de hace 20 años. La oposición no entendió el carácter de su triunfo electoral. La gente no votó por la oposición, votó movido por el descontento, castigó una gestión económica, pero entendió que cuando le otorgaba su voto a la oposición, esperaba que la oposición fundamentalmente contribuyera a resolver los problemas económicos del país. La oposición creyó que ya tenía el control del Estado, como si en Venezuela imperase un régimen parlamentario. Sobreestimó su triunfo, su poder, subestimó la capacidad de respuesta del chavismo y ignoró que existían otros poderes. Desde el momento que asume la mayoría parlamentaria, intenta dualizar el poder, disputar el poder del Estado y avanza nuevamente hacia una ruptura constitucional a través del referendo revocatorio que es entendido por el chavismo como un golpe constitucional. Entonces, en vez de seguir avanzando, ocupando espacio, cambiando la correlación de fuerzas simbólicas y sociales, la oposición pierde otro año sumida en disputas internas, incomprensión de la realidad, retóricas repetitivas sobre Maduro Betellá, las mismas retóricas del Chávez Betellá de hace más de 10 años. Se desconectó ya definitivamente de las demandas y expectativas de los venezolanos, no construyó nuevos relatos para posicionarse como una alternativa, perdió la gran oportunidad de seguir avanzando. Vamos a hacer una pausa. Pongan las cartas sobre la mesa para ver qué viene en el próximo año, 2017. ¿Cuál es el pronóstico?